Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a ver finalmente esto de qué efecto tiene la temperatura en la velocidad de reacción. La clase pasada brevemente habíamos dicho que muchas de las reacciones químicas, o bueno, más bien prácticamente todas, o casi todas, se ven afectadas por la temperatura. Siempre que nosotros elevamos la temperatura, pues la reacción se hace más rápida, ¿no? Por eso, por ejemplo, bueno, pues las proteínas, principalmente las proteínas de los alimentos, las descomponemos con la temperatura, ¿no? Si ya los consideramos, pues bueno, alimentos cocinados, pero en realidad ya desnaturalizamos o destruimos parcialmente las proteínas, ¿sale? Entonces, igual muchas reacciones químicas, como por ejemplo esta que está acá abajo de magnesio con agua, si está frío, pues la reacción casi no ocurre, y cuando ya se calienta, empieza a ocurrir y se forma hidróxido de magnesio, e hidrógeno, ¿no? Y principalmente, bueno, el hidróxido de magnesio, que es una base, pues aquí se detecta por medio de fenolftaleína, ¿no? Por eso se ve rosa en el vaso de la derecha. Otras reacciones, por ejemplo, aquí eh, la, esta reacción de fotoluminiscencia, donde se produce una molécula que es fluorescente, que emite luz, es más bien luminiscente, ¿no? Probablemente conocen estas barritas que luego a veces cuando uno las truena, bueno, adentro tienen una mezcla de reactivos, cuando se rompen y se mezclan, pues resulta que empiezan a ser luminiscentes, es una reacción fotoluminiscente. Si está caliente, pues se ve bastante. En cambio, si se mete en frío, prácticamente la reacción pues no se detiene completamente, pues se hace más lenta y entonces ya no ilumina tan fuerte, ¿no? Y ya el último ejemplo es, por ejemplo, a veces lo que queremos hacer es pues precisamente que las reacciones no sean tan rápidas, ¿no? Las reacciones de descomposición debido a microorganismos, por ejemplo, toda la bioquímica, pues si la llevamos a cerca de los 2 grados centígrados en un refrigerador, prácticamente, bueno, no se detienen, pues se hacen muy, muy lentas en comparación de cómo ocurrirían a temperatura ambiente, ¿no? Por eso es que es importante guardar los alimentos en el refri para retardar todos esos procesos de crecimiento de microorganismos. Entonces, bueno, pues hoy lo que vamos a ver es por qué este comportamiento, o sea, por qué las reacciones químicas se aceleran con la temperatura, ¿no? Entonces aquí tenemos pues nuestra reacción así hipotética de A a B con esta ley de velocidad, ¿sale? Es un solo reactivo, entonces la velocidad es igual a una constante cinética por la concentración del reactivo único elevado a un orden de reacción. Y aquí podríamos decir, bueno, pues conforme más temperatura le vamos poniendo, la reacción se hace más rápida, ¿no? Yo puedo saber que es más rápida, pues porque la pendiente de concentración contra tiempo, que es la velocidad, pues va aumentando, ¿no? Aparte aquí ya en este tiempo, el azul ya se acabó, mientras que la café hasta 20, que está a 20 grados centígrados, pues se tarda más tiempo en completarse, ¿no? Eh, entonces, bueno, les digo, este es un criterio casi general, que a mayor temperatura, pues hay mayor rapidez. Eh, y lo que realmente aumenta, o sea, sobre todo si hablamos de cambios de temperatura, pues de 10, 20, 30 grados centígrados, lo que se va a modificar en la ley de velocidad es la constante, ¿sí? Generalmente el orden de reacción, bueno, si no hablamos de incrementos muy, muy grandes de temperatura, pues la reacción sigue siendo del mismo orden, tiene el mismo mecanismo, y lo que aumenta es el valor de la constante cinética. Entonces, pues si yo pongo la misma concentración de A, pero la constante cinética es más grande, pues la velocidad también va a valer más, ¿no? La pendiente se vuelve más grande con la temperatura. Y hace ya muchísimo tiempo, un científico llamado Arrhenius, este, estudió cómo cambiaba la constante cinética en función de la temperatura, y vio que es una función exponencial. O
sea, no es lineal, o sea, la constante y por lo tanto la velocidad no aumenta linealmente, sino exponencialmente, ¿sí? Fíjense como aquí de una constante cinética muy, muy pequeña, 280, pues ya 100 grados centígrados, bueno, 100 grados, pero no son grados, 100 Kelvin más arriba, pues la reacción aumenta muchísimas veces, ¿no? 100 veces o, bueno, veamos de qué depende, qué tan, qué tanto aumenta, pero lo que sí es que es de un modo exponencial. Por eso está esta E, que es el número E, elevado a una constante que se llama energía de activación entre la R de los gases y entre T. Al estar aquí dividiendo entre T, pues este número se hace, digamos, al aumentar la temperatura se hace más pequeño y al ser un número negativo, pues entonces hace que la función crezca. Bueno, ahorita vamos a explicar más de esta ecuación, ¿no? Pero el chiste, o sea, es reconocer que la velocidad, bueno, se afecta por la temperatura, lo que afecta es la constante cinética y lo hace de manera exponencial. Al aumentar la temperatura, aumenta exponencialmente la constante cinética. Entonces, pues aquí está cómo se le llama a cada parte de la ecuación. Acuérdense, esta es la constante cinética. Luego hay una constante que se le llama factor preexponencial. Es constante para una reacción en específico, no quiere decir que vale lo mismo, o sea, cada reacción química en particular va a tener un factor preexponencial que tiene que tener las mismas unidades que la constante cinética, si es de orden 0, 1 o 2, va a ir cambiando, ¿no? Porque todo lo de acá, al elevar, bueno, es un número, en realidad ahorita vamos a ver que las unidades se eliminan y entonces es el número e elevado a un exponente y esto pues no tiene unidades, entonces por eso el factor exponencial tiene las mismas unidades que la constante cinética. Esta es la energía de activación, que igual es constante solamente, bueno, para una reacción química en particular. R es la de los gases y la temperatura pues está en Kelvin. Entonces, las unidades de la energía de activación son Joule sobre mol, y por eso, bueno, al dividirlo entre RT, pues igual se eliminan ahí las unidades, ¿no? A esta ecuación, que es muy importante, se le conoce como ecuación de Arrhenius. Se puede poner así o sacando el logaritmo, como veremos, el logaritmo natural de ambos lados para quitar el exponente, también es muy común. Y pues bueno, es importante que estas energías de activación para las reacciones que se conocen, pues normalmente están entre 10 y 100 kilojoules aproximadamente, ¿no? Son los valores de la energía de activación. Puede ser que haya algunas más pequeñas, pero son raras, o algunas quizás un poco más grandes, pero más o menos son en ese rango, ¿no? Si le sacamos el logaritmo natural de ambos lados a la ecuación, entonces nos quedaría que el logaritmo natural de la constante cinética es igual a menos, quitamos el número e, el exponente, energía de activación entre RT más el logaritmo natural de A. Bueno, aquí se invirtieron el orden, pero si se dan cuenta, bueno, quizás ya puedan aquí adivinar que si graficamos el logaritmo natural de K en función de 1 sobre t, que ese sea nuestra x, pues es la función de una línea recta, ¿vale? Aquí la pendiente sería menos energía de activación entre R, y la ordenada al origen es el logaritmo natural de A, del factor preexponencial. En realidad se dan cuenta, bueno, esta gráfica es de 1 sobre t en Kelvin. Entonces siempre estas gráficas del inverso de la temperatura cuesta trabajo interpretarlas porque como es el inverso, hacia la derecha están los números más pequeños, las temperaturas más bajas están siempre a la derecha, solo que al dividirlo, o sea, este número 401 entre 454 resulta un número más grande a que si divido 1 entre 526, ¿no? Me queda un número más pequeño. Entonces, las temperaturas altas están a la izquierda y las temperaturas bajas a la derecha. ¿Sí? Aquí está en grados centígrados lo que corresponde en Kelvin. Entonces, por eso a veces cuesta trabajo interpretar estas gráficas, ¿no?
pero vemos que estas gráficas del logaritmo natural de la constante cinética contra el inverso del tiempo siempre tienen pendiente negativa, ¿sí? Y entonces eso significa que, bueno, cuando nosotros despejamos la energía de activación de esta ecuación, pues pasamos la R multiplicando y el signo menos también, ¿no? Entonces, bueno, lo pasamos del otro lado y entonces la energía de activación es el valor de la pendiente, que siempre es negativa, le multiplicamos por -1, entonces siempre va a quedar positivo, y R, que es un número positivo, por eso pues la energía de activación siempre es positiva, ¿no? Pero depende pues de esta pendiente, ¿no? Porque R pues es la constante de los gases. Eh, entonces, por ejemplo, fíjense, aquí hay una reacción química, ¿sale? Y la formación, bueno, es una reacción orgánica, de química orgánica, para formar etanol a partir de bromoetano. Eh, y aquí, pues bueno, está la temperatura, se hicieron 6 experimentos a diferentes temperaturas, y la constante cinética, que quisiera luego, no me lo tienen que decir, pero que piensen si es de primer orden, segundo orden, esta reacción química, según estas unidades, ¿no? este, Véanlas y ya el chiste es que vayan identificando que si es de orden 0, de orden 1 o de orden 2. Bueno, el chiste es que aquí están ya ordenadas por temperaturas, se las transformaron ya a Kelvin, y luego de Kelvin hicieron el inverso, 1 sobre T, ¿no? En Kelvin a la -1. Entonces, estos son los valores ya de 290, el inverso, 1 entre 298 queda esto, etcétera, etcétera. Y aquí están las constantes cinéticas, los valores que estaban acá arriba, están ordenados por temperatura, y se le sacó el logaritmo natural de esa constante, ¿sale? Entonces, esta columna de 1 sobre T y el logaritmo natural de K son las que se tienen que utilizar. Entonces, si yo les dijera, bueno, ¿cuál es la energía de activación? Eh, bueno, podrían hacer una gráfica, pero bueno, como estos son datos, pues, sacados teóricamente, ¿cómo le harían para sacar la pendiente? O sea, piensen en una gráfica, o sea, de la que vimos hace rato, del logaritmo natural de K contra 1 en T. Entonces, si quieren sacar la pendiente de esta gráfica, pues basta con tomar dos parejas, ¿no? Y sacar la diferencia en Y entre la diferencia en X. ¿Sí? Acuérdense, o sea, Y sería el logaritmo natural de K, y en X sería el inverso de la temperatura. Entonces, con eso sacarían la pendiente. Entonces, eh, cualquiera de estos, o sea, pueden sacar la diferencia entre dos de estos valores. Si quieren, tomen su calculadora, hacen la resta de estos dos valores y lo dividen entre la resta de estos dos, ¿no? Bueno, de la pareja, de la misma pareja que escojan. Puede ser cualquier temperatura, inverso de la temperatura, cualquiera dos valores, ¿no? Les va a salir más o menos lo mismo. Entonces, a ver, si quieren háganlo, a ver cuánto les sale. ¿Sí queda claro cómo hacerlo? Sí, ¿O hay alguna duda? Ajá. ¿No? Si hay alguna duda alguien, pues dígalo. Y si no, en el chat pongan el valor de cuánto sería bueno, aquí dice la energía de activación. Podríamos poner primero la pendiente nada más, ¿sí? Y acuérdense que la pendiente es igual a menos la energía de activación entre R, ¿no? Se los puse aquí en el chat, pero lo primero entonces que habría que sacar es cuánto vale la pendiente, ¿sí?
Ajá, ok, aquí alguien ya puso un valor. Ajá, que la pendiente le salió de menos 11,000, 80, ¿no? Ajá. No sé si, si nos puedas decir, Karen, bueno, ¿cuáles dos valores tomaste? ¿No? Utilicé el último valor, el Ujú. final y el inicial. Ok, el de 6,57 y 9,34. Sí, Ajá, ok. Bueno, sí, entonces, por ejemplo, yo utilicé este de 7 menos 7,6 y 8,18 y a mí me salió que la pendiente era menos ¿qué? 9,666. Entonces, bueno, pues a lo mejor, efectivamente, bueno, cambia un poquito dependiendo, pues, cuáles dos valores tomen, pero son relativamente cercanos, ¿no? Si tuviéramos esto así de forma experimental, eh, lo mejor sería, pues, hacer una regresión lineal, hacer la gráfica y hacer la regresión lineal. Eh, alguien más que, por favor, que tenga algún otro valor que ha tomado la resta de dos valores de aquí y dividirlos entre la resta de los dos valores correspondientes de esta columna. Alguien más que lo haya hecho, que lo ponga, ¿sí? Para ver qué pendiente les quedó, ¿no? Bueno, pues a ver, entonces aquí está la gráfica, ¿no? Del logaritmo, el logaritmo natural, perdón, de la constante cinética en función del inverso de la temperatura con los datos que estaban en la tabla anterior, ¿no? Como habíamos dicho, hacia la derecha son las temperaturas más bajas y acá hacia la izquierda las más altas. Entonces, más o menos, bueno, de aquí de tomar todos estos puntos, la pendiente pues sí quedó de menos 1,1 por 10 a la 4 y las unidades son Kelvin. Entonces, el valor que sacó Karen, pues es muy cercano, bueno, prácticamente es ¿no? Y para sacar la energía de activación hay que recordar esto. Entonces, hay que ponerle siempre el signo menos, donde pues se va a eliminar y multiplicarlo por, bueno, aquí está despejado, ¿no? Acuérdense que la pendiente es igual a menos energía de activación entre R. Entonces aquí se pasó multiplicando el signo negativo y el R, ¿no? Y pues ya se, se multiplica por la R de los gases y ya nos queda la energía de activación. Entonces es una forma de sacar la energía de activación de una reacción, pues es medir la constante cinética a diferentes temperaturas y hacer este tipo de gráficas, ¿no? Con eso podemos saber qué tanta energía de activación tiene una reacción. Eh, bueno, ok, entonces, a ver, por ejemplo, si tuviéramos nosotros dos, dos reacciones diferentes, que se estudiaron dos reacciones, ¿cuál tendrías, a qué reacción tiene la energía de activación más grande? ¿La uno o la 2? ¿Quieren? A ver, contesten aquí en el chat. ¿Cuál creen que es la energía de activación más grande a partir de lo que están, de las dos líneas rectas que ven aquí? Ujú. Ok, aquí ya contestaron tres personas. Ujú, coinciden en el chat. Ujú. Ok, pues sí, efectivamente, la 2 tiene una energía de activación más grande, ¿no? Porque su pendiente es mayor. Entonces, al multiplicar una pendiente, no importa, las dos son negativas, pero numéricamente es más grande la pendiente 2. Se le cambia el signo y por R, pues ya queda necesariamente pues más grande, ¿no? Este,
Y a ver si les preguntaran esto, esta es otra pregunta, dice, ¿qué reacción tiene mayor velocidad a 250 grados centígrados? Entonces, ¿qué responderían en ese caso? ¿Vale? Si quieren, piénsenlo un momentito y pónganlo en el chat. Ok, aquí a partir de Paola en el chat es donde están las respuestas a esta pregunta, ¿no? Sí, estas ya son de esta, ¿no? ¿Qué reacción tiene mayor velocidad? Bueno, solamente hay dos respuestas, no sé si alguien más se anime a ponerlo. Eh, no sé, Paola Castañeda, si nos escuchas, ¿por qué pusiste que era la 2? Que la 2 tiene una mayor velocidad a esta temperatura. Acuérdense, aquí estamos 250 grados, que son esto en Kelvin, y el inverso, pues sería aquí, ¿no? O sea, en este punto, esta temperatura, la 2 dices que tiene una velocidad más grande que esta. ¿Por qué? ¿Por qué dirías eso? Porque disminuye más rápido. Mm, más bien, la 2 disminuye, bueno, sí, disminuye más rápido, o sea, digamos, con cambios de temperatura, la velocidad, bueno, lo que se vuelve más pequeño es la constante cinética y por lo tanto la velocidad va a disminuir. Y sí es cierto, disminuye más rápido conforme bajo la temperatura, pero justo en este punto, a una temperatura dada de 250 o 526 Kelvin, en el inverso, ¿qué es más grande? El logaritmo natural, bueno, esto sí es el resultado, o sea, -7 o -5.5, o sea, si yo los quisiera pasar estos son logaritmos naturales, si le quitara el logaritmo natural, tendría que poner e elevado a la -7 contra e elevado a la -5.7. Entonces, ¿qué número es más grande? O sea, si ya le quitamos el logaritmo, si el número e lo elevo a la -7 o el número e lo elevo a la vamos a ponerle que fuera la -6. Si quieren, háganlo en su calculadora. ¿Qué les queda? ¿Quién es más grande? ¿E a la -6 o e a la -7? ¿Quién es el número pequeño y quién es el número grande en estos casos? ¿Sí? ¿Tienen una calculadora a la mano? Pues, ahí háganlo, o sea, pónganle e elevado a la -7 y vean cuánto les da. Y luego el número e elevado a la -6, por ejemplo. Mm, ¿Sí? ¿Estás segura que e a la -7 es más grande que e a la -6? Ajá, sí. E a la -7 es más pequeño, ¿sí? Si no me creen, háganlo ahí en su computadora. Ajá, ok, sí. Entonces, sí, definitivamente, o sea, bueno, la constante a esta temperatura, fíjense, o sea, a pesar de que la energía de activación es más grande para la 2, eso no significa, como está la gráfica, pues a esta temperatura la constante cinética es más pequeña. Este número es más pequeño que este. Entonces, quizás, bueno, habría que decir que suponiendo que la constante cinética, pues bueno, es del mismo orden de reacción, ¿no? O que se trata de reacciones muy parecidas, pues sí, bueno, la más lenta sería la 2 porque tiene una constante cinética más pequeña. ¿Sí queda claro eso? Entonces la respuesta sería que, bueno, más bien la pregunta, si decía quién tiene mayor velocidad, pues la uno tiene una constante más grande, ¿no? Porque e a la -5 es más grande que e a la -7. Y entonces, por lo tanto, pues tiene mayor rapidez. ¿Sí?
Bueno, entonces fíjense, si yo tengo, bueno, una ecuación como esta, este, y digo, bueno, tomo un punto de esa ecuación, esto es, por ejemplo, este punto que está aquí en negrito, ¿no? Este, y tomo cualquier otro punto de ahí, haciendo un poco de álgebra, para dos puntos que caen en esta misma ecuación, puedo llegar a esta definición de aquí, ¿vale? O sea, donde K1 y K2 son los valores, pues, de la constante cinética, en dos puntos, y sus respectivas temperaturas. Entonces, esta ecuación es muy útil porque con ella puedo calcular, este, ya sea la energía de activación, si conozco los cuatro datos, conozco la K1, K2, T2 y T1, si conozco todo eso, entonces puedo calcular la energía de activación, despejarla de aquí. O al revés, por ejemplo, puedo decir, bueno, conozco la constante cinética a la temperatura 1, ¿no? Y yo quiero saber, conozco la energía de activación y quiero saber cuál es la nueva constante cinética a una temperatura 2 que yo decida. Entonces sustituyo aquí, digo, bueno, si este era, por ejemplo, 273 Kelvin y quiero saber cuánto vale a 298, pues aquí le pongo 298, 273, pongo la energía de activación y el valor que conozco y despejo la K2, ¿no? Y ya puedo saber cuál sería la constante a otra temperatura. Por eso es muy útil esta ecuación de aquí, ¿vale? Igual la pendiente pues sigue siendo la misma que habíamos visto hace rato, este, solo está ordenada algebraicamente para que pues yo pueda despejar alguna de estas variables, ¿no? Entonces, bueno, desde un punto de vista práctico, con estas ecuaciones que vimos, con esta, bueno, con esta que está aquí y con esta otra de acá, pues yo puedo hacer muchos cálculos para predecir la constante cinética a otra temperatura o al revés, o sacar la energía de activación con esto, ¿no? Pero hasta ahora no hemos dicho bien, bueno, qué significa cada una de estas cosas, ¿no? Y sobre todo, por qué la rapidez aumenta con la temperatura, ¿vale? Entonces, lo que vamos a explicar ahora. Este, hay varias teorías, de hecho hay algunas mucho más avanzadas. La que vamos a ver aquí es la más sencilla de todas, que se llama teoría de las colisiones, ¿no? Que es una de las teorías más, pues sí se puede decir como más antiguas, este, sobre por qué va a aumentar la velocidad de las reacciones al subir la temperatura. Entonces, este modelo se desarrolló principalmente para reacciones en estado gaseoso, como es este caso, o sea, el yoduro de hidrógeno es un gas que se puede descomponer en hidrógeno y en yodo. Entonces, pues lo que dice es que, bueno, en un gas están las partículas y para que haya reacción, pues las partículas deben de chocar unas con otras, ¿no? O sea, no pueden reaccionar si no están a una muy corta distancia. Tiene que haber un choque entre las moléculas, ¿sí? Eh, Uno muchas veces, bueno, no se imagina esto, pero en un gas, la mayor parte del volumen que ocupa un gas, pues está vacío, o sea, no hay moléculas ahí. Si uno, por eso es tan liviano un gas, ¿no? Porque en realidad las moléculas están sumamente separadas unas de otras, ¿sí? Y se mueven pues aleatoriamente todo el tiempo. Entonces, pues uno si se imagina, bueno, tienen que chocar, o sea, es como, por así decirlo, bueno, están muy, muy separadas, es, no sé, a lo mejor como si, pues imagínense que este fuera quizás el mapa de la Ciudad de México, el globo, y estas son personas que están, ahí andando por la ciudad, pues al principio uno diría, pues está difícil que choque, ¿no? Porque están demasiado separadas, es mucha distancia, pero lo que es muy crítico, o por qué sí pueden ocurrir estos choques, es porque en realidad los átomos se mueven muy rápido, ¿no? A pesar de que están muy separadas unas de otras,
y no sienten fuerzas de atracción o de repulsión, al moverse tan rápido, las probabilidades de que choquen pues aumentan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, alguien así, pues nada más por adivinanza, o si alguien sabe, ¿cuál escogerían de estas opciones de la A a la D? ¿A qué velocidad creen que se mueve una molécula de oxígeno a 25 grados centígrados? Así nada más pues por decir, ¿creen que sea 10 kilómetros por hora o a 15,000? ¿Vale? O sea, pues estos todavía podemos pensar en algunos objetos así que se mueven a estas velocidades, ¿no? Pues bueno, la respuesta correcta es la C, ¿no? A 25 grados, pues ya un gas, como una molécula de oxígeno, se mueve a esta velocidad. De hecho, o sea, precisamente el movimiento tan acelerado, o sea, de las moléculas son lo que permite al gas ejercer cierta presión en las paredes, ¿sí? Yo tengo, bueno, aunque estamos a 25 grados centígrados, podríamos llenar un globo y pues es gracias a esta velocidad tan rápida y el choque tan constante con las paredes del globo, que es lo que ejerce una presión del gas en todas las paredes del globo, ¿no? Son los choques de estas moléculas que van a tan alta velocidad, aunque tengan una temperatura bajita, se mueven realmente muy rápido. Y podríamos preguntarnos si es que todas las moléculas se mueven a la misma velocidad. Pues resulta que no. O sea, en realidad, eso de 1700 kilómetros por hora es la velocidad promedio. Pero fíjense, esta gráfica es importante. Es como no sé si conozcan que es un histograma, pero lo que nos va diciendo esta gráfica es aquí qué fracción de las moléculas tiene cierta velocidad. Entonces, por ejemplo, de velocidad cero, prácticamente casi no hay ninguna, a lo mejor hay una molécula, el 0.0000001% de moléculas, se mueve con muy baja velocidad. Y a medida que aumenta la velocidad, el promedio, digamos, aquí a lo mejor podemos considerar que el 30-40% de las moléculas se mueven aquí con una velocidad promedio y después empieza a haber menos moléculas que tienen una velocidad muy alta. Esta no es una campana que si la dividiéramos a la mitad, no sería no es un espejo, pues la mitad izquierda y la mitad derecha. La mitad de la derecha está como más coleada. Eso quiere decir que hay una fracción pequeña de moléculas que se mueven sumamente rápido, ¿no? A lo mejor unas 6 o 7 veces más rápido que la velocidad promedio. Entonces, bueno, hay un montón de velocidades del gas, ¿no? Y conforme nosotros aumentamos la temperatura, eh, la dispersión de las velocidades se hace más grande. Por ejemplo, cuando estamos a muy baja temperatura, por ejemplo, no sé, a menos 50 grados, que podría ser el naranja, pues sí, las moléculas tienen menor velocidad promedio y todas parecen moverse como más uniformemente, ¿no? Despacio. Conforme subimos la temperatura, el promedio, que es pues aumenta, pero hay muchas que siguen lento y muchas que se mueven muy rápido. Igual, a 500 grados la velocidad promedio aumentó, pero hay una gran dispersión de velocidades, ¿no? Ya unas cuantas igual se mueven todavía más rápido, pero están como muy dispersas en sus velocidades. Entonces, la teoría de colisiones de los gases nos dice que, bueno, que deben de chocar, pero además, para que haya una reacción, no es cualquier choque, sino que el choque tiene que tener suficiente energía, ¿sí? O sea, si las moléculas son de las que se mueven muy despacito, pues a lo mejor se acercan y luego ya se alejan, o sea, o chocan, pero no hay reacción. Entonces sí necesitan suficiente energía, o sea, necesitan chocar las que van muy veloces, si esas chocan, entonces
esas sí producen o lo hacen con suficiente energía para que se rompan los enlaces que existían y se formen unos nuevos. Entonces, pues bueno, aquí como dice esto, o sea, si nosotros subimos la temperatura, pues las moléculas se van a mover más rápido y por lo tanto va a haber un mayor número de colisiones con suficiente energía, ¿sí? Y entonces por eso va a haber una velocidad de reacción mayor, ¿sí? Imagínense que esta sería la energía de activación, es la energía mínima que necesitan las moléculas para chocar y que haya una reacción química. Entonces, a 25 grados, solo las que estén, sería esta fracción pequeñita, o sea, son las moléculas de rojo, o sea, que están arriba de una velocidad más alta que el azul, que la línea azul. Entonces, solamente esta fracción pequeña va a reaccionar. En cambio, a 500 grados, un porcentaje mayor sería toda el área que está aquí bajo esta línea verde a partir del azul. Todas estas moléculas sí van a poder reaccionar. Entonces, a medida que va subiendo la temperatura, pues, pues sí, la fracción, el porcentaje de moléculas con energía de activación suficiente se empieza a volver más grande y más grande y más grande, ¿sí? Entonces, podríamos definir, por eso es que, bueno, nada más así rápido, por eso es que a mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. Hay un mayor número, significativamente un número más grande de moléculas con energía suficiente para chocar y reaccionar. De hecho, o sea, se le llama energía de activación a la mínima energía requerida para una colisión exitosa. Siempre que estas moléculas pues están moviéndose y chocan entre sí, pero si chocan muy quedito, llegan aquí a bueno, a esta montaña, a esta colina, y se regresan, ¿no? No son capaces de romper enlaces y formar nuevos. Entonces se están moviendo aquí. Pero si un par de moléculas choca con la mínima energía requerida, es decir, con esta energía de activación, entonces alcanzan lo que se llama el estado de transición, que justo en ese momento tienen la suficiente energía para romper los enlaces que ya tenían y formar nuevos, y entonces caer hacia los productos, ¿no? Ya con otras moléculas formadas. Entonces aquí estarían los reactivos, acá los productos, y esta montaña que tienen que pasar es la energía de activación, ¿no? Es la energía mínima que se requiere para que la colisión sea exitosa y haya reacción. A eso se le conoce como energía de activación. Y justo cuando las moléculas están aquí, en el máximo de energía de activación, cuando están al máximo de energía, se le conoce como estado de transición. Si las moléculas llegan al estado de transición, siempre ya va a haber reacción, ¿no? Van a pasar de ahí hacia productos, o sea, ya no se regresan. Entonces, ya que están aquí, pues ahora sí caen hacia los productos. Y lo último importante en la teoría de colisiones es que tienen que chocar además además de tener la energía suficiente, tienen que tener la orientación adecuada. Si chocan así aquí las dos moradas, pues no hay reacción porque no se logran romper el enlace con el hidrógeno. Tienen que chocar así como de lado para que estos formen un enlace y estos formen otro enlace y se creen las nuevas moléculas. Entonces, se requiere de factores geométricos, que las moléculas choquen con la geometría adecuada, y a eso se le conoce como factor de colisión, ¿no? Aquí es la velocidad promedio relativa, el número de Avogadro al cuadrado, y esta sigma, la verdad ya no me acuerdo qué significa, o sea, no es así lo más importante, sino más bien ver que ese factor de colisión, los requerimientos estéricos y el factor de colisión, todo eso está involucrado en el factor preexponencial, ¿sí? Entonces, como dice aquí, esa es una medida de la velocidad a la que las moléculas chocan y la probabilidad de que tengan la orientación correcta. Y después acá nada más está la energía de activación, ¿no? Esa es la barrera esta que tienen que vencer. Entonces, por eso es que bueno, a mayor temperatura
la constante se hace más grande, una fracción mayor de moléculas van a alcanzar esa energía de activación. Acuérdense, la energía de activación no cambia con la temperatura, era la pendiente de la gráfica, ¿no? Lo que sí cambia es la constante y pero entonces a mayor temperatura, más número de moléculas, pues tienen la energía suficiente de llegar a la de activación. Entonces, fíjense, bueno, a ver aquí, a ver si más o menos se entendió. A ver, traten de contestar esta pregunta en el chat. ¿Sí? Entonces vean las tres gráficas y ordenen, como dice aquí, la reacción de la más lenta, o sea, la más lenta pónganla primero, y luego cuál sería la más rápida. ¿Sí? Entonces, a ver, anímense a poner. Ujú. Aquí algo importante, bueno, que podría ser importante o no, pero algo adicional, bueno, todo el mundo puso 2, 3 y uno, ¿no? O sea, por ejemplo, le preguntaría a ver a Liz Flores, a ver si nos cuenta por qué, o sea, por qué puso primero la 2, luego la 3 y luego la uno. Si nos pudieras dar una breve explicación. Mm, sí, Profe, bueno, yo no soy Liz, pero, o sea, yo me guié por como la Ah, pronunciación de las curvas bueno. que tienen en la Ujú. gráfica. Ok, bueno, ok, sí. Bueno, a ver aquí, perdón, Lucía, a ver, ahorita nos complementas tú. Nada más a ver, bueno, Liz nos contestó por el chat. Entonces dice las dos, bueno, dice la 2 primero porque requiere mayor energía. Ok, bueno, sí, entonces, a ver, Lucía, a ver, nada más dinos entonces rápido tú por qué dijiste que ese orden. Bueno, yo me guié más por la pronunciación que tienen las curvas. Ujú. Ojo ahí, bueno, sí es importante, pero no es, bueno, porque la gráfica, bueno, alguien la puede haber dibujado muy bien, escala o no, pero más lo que nos que tenemos que fijar es justamente en la energía de activación. Pues la energía de activación es de donde están los reactivos, ajá, hasta donde está el máximo de energía. Estas gráficas de energía y en el eje X es la coordenada de reacción. Aquí estarían los reactivos y acá los productos. Entonces, esta, por ejemplo, es una reacción que podríamos catalogar de exotérmica, ¿no? Si este fuera delta H, aquí tendríamos que los productos tienen menor energía. O si fuera una reacción, pues sí, bueno, si fuera el delta H sería una reacción exotérmica, ¿no? Porque los productos tienen menor energía. Pero lo que es importante, por ejemplo, esta de aquí es todavía más exotérmica, liberaría 15 kilojoules. Sin embargo, su barrera de activación es más grande y entonces es más lenta a una determinada temperatura. Las moléculas requerirían más energía o una fracción más pequeña tiene esta energía suficiente para llegar hasta acá. Entonces, la que tiene la barrera más alta de 25 kilojoules es la más lenta. Después le seguiría la de 20 y al final la de 15, esta sería la más rápida. Entonces, sí está bien cómo las pusieron así de la 2 es la más lenta, luego le sigue la 3 y luego la uno. Y fíjense que esta reacción sería endotérmica, ¿no? Los productos tienen mayor energía que los reactivos. Entonces tiene que
tomarse energía de los alrededores para formar estos productos. Sería una reacción endotérmica. Sin embargo, bueno, pues su energía de activación es más pequeña que la de 25. Entonces, no tiene que ver si es exotérmica o endotérmica, ¿sí? Lo que tiene que ver más bien es pues la barrera desde reactivos hacia productos. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Sale? Sí, Entonces, esa sería la respuesta. Bueno, la que ustedes pusieron sí, sí está bien, ¿no? O sea, la 2 es la más lenta, luego la 3 y luego la 1. Y ahora también lo mismo puede ocurrir en reacciones que están en equilibrio. De hecho, o sea, si recuerdan, cuando una reacción está en equilibrio, hablamos casi siempre, bueno, no siempre, no, más bien siempre, se refiere a que la reacción está en equilibrio dinámico. Eso quiere decir que aunque nosotros macroscópicamente ya no veamos que cuando la reacción está en equilibrio, ya no vemos que cambian las concentraciones, las reacciones de ida y vuelta siguen ocurriendo. O sea, de productos a reactivos se siguen transformando moléculas, pero a la misma velocidad se destruyen moléculas de amoníaco hacia hidrógeno y nitrógeno, ¿sí? Entonces, cuando se alcanza el equilibrio es porque la rapidez de una reacción es la misma que la rapidez de regreso, ¿sí? Entonces, de hecho, en algunos libros, la constante de equilibrio en lugar de verla como un proceso termodinámico, como nosotros lo vimos, lo ven como un proceso cinético. Entonces podrían decir, bueno, a ver, por ejemplo, la reacción de ida sería nitrógeno más hidrógeno y da amoníaco. Entonces la velocidad de ida de reactivos a productos sería la velocidad es igual a una constante cinética, por eso es minúscula. Las constantes cinéticas siempre son minúsculas, las constantes de equilibrio son mayúsculas, eso es muy importante. Entonces, por eso siempre van en minúsculas, las cinéticas, las de velocidad. Entonces sería igual a la concentración de un reactivo por la concentración del otro elevado a sus órdenes de reacción. Y la velocidad de regreso o reversa, por eso se le pone esta R, sería de acá para acá. Entonces la velocidad dependería de otra constante de regreso o de reversa por la concentración del amoníaco, ¿sí? A su orden de reacción. Y solamente cuando se llega al equilibrio, para que las concentraciones ya no cambien, es que esta velocidad se iguala con esta otra velocidad. Y de ahí, si dividimos la constante de ida, ¿no? Por la constante reversa, nos queda, si es que los órdenes de reacción quedan iguales que los órdenes de reacción en este caso, si son iguales a los de la constante de equilibrio, entonces llegamos a esta igualdad. Y de aquí lo que es interesante es que la constante entonces de equilibrio es igual a un cociente de constantes cinéticas, la constante de ida entre la constante de regreso, ¿sí? Y esa definición es útil para entender eh, por qué, por ejemplo, si una constante de equilibrio es mucho mayor que uno, eso quiere decir que está desplazada hacia los productos, ¿no? Por ejemplo, si decimos, esta, esta reacción química tiene una constante de equilibrio de 1000, entonces quiere decir que a fuerzas va a haber mayor, en el equilibrio va a haber más concentración de productos que de reactivos para que a la hora de meterlos a la constante de equilibrio, pues esto sea más grande que lo de abajo por 1000 veces. Pero las velocidades lo que nos indicarían es que, bueno, efectivamente hay poco reactivo y sin embargo, bueno, eso, a pesar de que hay poco reactivo, la velocidad de transformación hacia productos es grande y la de reversa, aunque hay muchos productos, su constante de velocidad es baja. Entonces, si acuérdense, aquí ya está igualado las velocidades de ida, de reacción de ida y la velocidad de regreso. Entonces, en el equilibrio tienen que quedar iguales estos dos términos para que realmente se alcance el equilibrio y solamente se explicaría de esta forma, o sea que una velocidad es grande y otra velocidad es pequeña, ¿sí? Pero multiplicados por sus concentraciones ya nos dan una igualdad, ¿sí? Bueno, es algo mejor,
bueno, si no, después revísenlo con cuidado esta lámina, si hay alguna duda. Y también importante, bueno, pues mencionar que entonces la constante de equilibrio también se puede ver como una relación de constantes cinéticas, ¿no? De ida, la velocidad de ida, la constante cinética de ida entre la constante cinética de reversa, ¿no? Bueno, hasta aquí más o menos eso es el efecto que tiene la temperatura este, en la velocidad de reacción, ¿no? Habíamos dicho, bueno, la temperatura se requiere para que efectivamente las moléculas puedan pasar esta energía de activación. Entonces, entre más temperatura le pongamos, eso quiere decir que, bueno, pues que las moléculas pues van a tener más fuerza, mayor temperatura para pasar esta barrera. Pero hay veces que no se puede pues seguir subiendo la temperatura. A lo mejor, en términos prácticos, pues aunque queramos que la reacción vaya este, eh, más rápido, pues ya no es práctico o no resulta económico subir más la temperatura. Si estamos hablando de 1000 Kelvin o algo así, pues a lo mejor no, pues oye, ya, sí necesitas que vaya más rápido, pero pues ya no es práctico o el reactor ya no aguanta esas temperaturas, ¿no? Entonces hay otras formas alternativas para disminuir eh, esta energía de activación o más que disminuirla, encontrar un camino. O sea, imagínense, o sea, si esta barrera de activación fuera muy alta, si hubiera un túnel por el cual ustedes pudieran pasar por la energía, o sea, no requerir esa energía de activación, sino es una montaña altísima, pues mejor hazle un túnel, ¿no? Si haces un túnel, tus moléculas pueden pasar por el túnel y llegar a los productos sin esa barrera tan alta. Y eso se le conoce como catálisis química, ¿sí? Igual, esta es una gráfica de energía contra el progreso de la reacción o coordenada de reacción. Aquí están los reactivos y acá están los productos, ¿no? Entonces, si yo tengo una energía de activación muy altas, pues requeriría mucha temperatura para que estas moléculas lograran cruzar. Pero si encuentro un mecanismo alternativo que se vaya por unos túneles aquí en medio, la energía de activación es mucho menor. Y eso es lo que vamos a empezar a ver. O sea, ¿qué es un catalizador? O sea, el catalizador, pues es una sustancia química que disminuye la energía de activación encontrando un camino alternativo. Ya no se van a romper las moléculas igual que por el camino sin catalizador. Simplemente el catalizador encuentra pues sí, un nuevo mecanismo, una forma diferente de romper las moléculas y con eso disminuir la energía de activación. Y al final lo interesante es que se crean los mismos productos y como veremos, bueno, el catalizador se regenera, eso es lo que es más interesante, o sea que el catalizador no se echa a perder en este proceso y puede catalizar o acelerar la reacción entre otras dos moléculas. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda de lo que hemos visto de temperatura? ¿No? No, prof. Ok. Este, bueno, entonces, nada, déjenme cambiar rapidísimo aquí este, de la presentación, ¿no? Para poner um, la de catálisis y que una vez lo empecemos a ver. A ver. Mm.
Ay, perdón, disculpen. Es que pensé que nos iba a llevar un poco más de tiempo. Uy, bueno, denme 2 minutos, disculpen, que esta no es la presentación. Entonces, rápido la. Bueno, entonces, bueno, pues ahora entonces el tema que vamos a empezar a ver el día de hoy y continuaremos el miércoles es el de catálisis, ¿no? Entonces, como decíamos, además de la cinética de medir la velocidad y el orden y todo eso para predecir las velocidades de las reacciones, el tiempo que duran, pues lo otro más importante o que sea interesante es cómo modificar la velocidad de la reacción, ya sea acelerarla o disminuirla. Entonces, por ejemplo, fíjense, si yo tengo una reacción que va de A a B, ¿no? Y esta es su ley de velocidad. Algo que podría ser para que la reacción fuera más rápido, uno podría decir, bueno, efectivamente, si es de orden 1, por ejemplo, pues yo le pongo el doble de la concentración de A, ¿no? Y pues resulta que pues, la velocidad al inicio de la reacción pues va a ser más rápida, ¿sí están de acuerdo? Si yo le tengo esta ley de velocidad y tengo aquí concentración inicial de A1, ¿no? Y ahora le pongo 2, pues entonces, o le pongo 4 veces A, pues la velocidad al inicio de la reacción va a ser 4 veces más grande que acá, ¿no? Esa es una forma de acelerar la reacción, de que la velocidad vaya más rápido, modificar la concentración de los reactivos. Eh, Igual si le pongo 8 veces, pues la velocidad va a ser 8 veces más grande. Y esto es cierto, pero tiene un truco, o sea, digamos esto, porque si yo es verdad, yo la velocidad, al ponerle más concentración de A, pues va a ir más rápido, pero si me preguntaran, bueno, ¿y en cuánto tiempo va a acabar esta reacción? Pues lo que diría es que, bueno, fíjense, o sea, la pregunta que les haría es decir, ¿qué reacción va a terminar más rápido? La uno que va muy lento, la 2 que va más rápido o la 3 que empieza con una velocidad mucho más alta. ¿Cuál terminará primero? ¿Cuál piensan que termine primero? O sea, si quieren, a ver, contesten aquí en el chat. ¿Cuál creen que terminará primero? Bueno, aquí 2 personas, Lucy y Karen, pusieron que la 1. No importa que vaya muy lento, o sea, la que empieza con una concentración de 1
pues empieza con una velocidad también de 1, ¿no? O sea, con una velocidad lenta. A lo mejor alguien, por ejemplo, Víctor puso que podría ser la 3, ¿no? Que la velocidad es muy rápida. Entonces, ¿cuál? Bueno, están esas dos opciones, ¿no? O sea, podría ser la que empieza a una velocidad muy alta o la que empieza a una velocidad muy baja. ¿Alguna razón, alguien que quiera decir por qué? ¿Por qué creen que sería la 3 o la 1? Ok, sí. Yo, Ajá. bueno, Bueno, sí, perdón, sí. Bueno, ahorita Paola contestó aquí en el chat, ¿no? Dice, la 1, aunque la velocidad es menor, también hay menos reactivos, ¿no? Sí, no sé si algo así tú querías decir, Lucy. ¿Sí? sí, Ajá. también iba a comentar que pues igual la velocidad es más constante. Ujú. No, eso no está bien. Acuérdense, aquí la velocidad es la pendiente de la gráfica y acuérdense que en estas, al menos las de primer orden, la velocidad va cambiando todo el tiempo. Esa es la pendiente, la tangente a esta curva es la velocidad. Entonces, la velocidad empieza rápido, pero va disminuyendo, 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 y casi al final ya es una línea horizontal. Más bien, cuando termina, es una línea horizontal, su velocidad es cero. Entonces, cambia todo el tiempo, la velocidad está cambiando para las de orden 1 y las de orden 2. La velocidad siempre cambia conforme avanza la reacción. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Va? Entonces, la 1 terminaría más rápido justo por lo que dice Paola. O sea, fíjense, estas reacciones o estas líneas podrían como que sobreponerse una sobre otra. O sea, la de 8, la que empieza con 8, es verdad, empieza muy, muy rápido, pero va disminuyendo su velocidad y justo cuando llega aquí a 4, una concentración de 4, tiene la misma velocidad que la que empezó en 4. Y ya aquí entonces se va a comportar igual que la de 4 y cuando llegue aquí a 1, ajá, bueno, aquí para comparar, o sea, la de 4, si se dan cuenta, entonces justo cuando la de 8 caiga aquí, llegue a 4, va a tener la misma velocidad que esta de 4, pero esta empezó antes. Si las pusimos al mismo tiempo, estos segundos que se tarda de caer a 8 a 4, pues la otra ya avanzó, la otra ya va por acá. Entonces va a terminar antes esta de 4, ¿no? Y la de 1 sería exactamente lo mismo, o sea, cuando la de 8 empieza muy rápido, ¿no? Pero ya cuando llegue a la de 1, va a tener la misma velocidad que esta cuando está empezando. Entonces, esta que tiene 1, aunque empieza muy lento, pues termina por aquí y en cambio esta, pues se va a dilatar todavía. Esto es 1, 2, 3, 4, 5 segundos más en terminar, porque pues los otros se tardó en pasar de 8 hasta 1, ¿no? Entonces sí, la que terminaría más rápido es pues la 1. Entonces, esto es como que sí, se puede aumentar la velocidad de una reacción aumentando su concentración, sí, pero también se va a tardar más tiempo, ¿no? Y normalmente lo que quiere uno en un proceso generalmente industrial, pues es acabarse todos los reactivos, no quieres que te sobre, ¿no? Entonces, pues hay otras alternativas. La otra sería, bueno, esto es lo mismo. Este, bueno, este era otro ejemplo. Cuando tenemos dos reactivos, por ejemplo, es una reacción de orden 2. Esta reacción, así escrita, esta ley de velocidad, es global de 2, ¿no? Porque este es 1, de orden global de 1 respecto al yodo y global de 1 respecto a este sulfito. Eh, perdón, tiosulfato, este es tiosulfato. Entonces, lo que yo sí puedo decir es que, bueno, si pongo la concentración de yodo siempre constante inicial en 2 y yo quiero que se termine más rápido, podría modificar el otro reactivo y sí acelerar la reacción, no importa que me sobre. O sea, si yo le subo, por ejemplo, de 4 a 16, dejo constante la de yodo, pues la velocidad sí va a ir más rápido y se acaba el yodo y digo, bueno, no importa, pues me va a sobrar un montón de tiosulfato, pero no importa porque ese era quizás no era el reactivo caro, ¿no? Quizás lo que yo quería que formar era yoduro y eso era lo importante.
y entonces pues le puedo echar el otro reactivo y va más rápido y se va a acabar más rápido el yodo, ¿no? Pero pues desperdicié del tiosulfato. Bueno, otra es, como dice aquí, es subiendo la temperatura, ¿no? Por ejemplo, fíjense, en todas estas reacciones del benceno, que son pues muy importantes en la industria, en muchas de ellas pues se tiene que aumentar la temperatura, ¿no? A 300 grados centígrados, a 55. Este reflujo quiere decir que lo pongo a hervir, ¿no? Que esté hirviendo. En fin, se requiere temperatura, pero eso tiene desventajas, como decíamos, todas estas en las cuales se requiere temperatura, sí van a ser, la temperatura va a aumentar la constante cinética y efectivamente la reacción va a ir más rápido, por eso se calienta, ¿no? Pero también, por ejemplo, si yo caliento más allá del punto de ebullición del benceno, entonces tengo que tener un sistema que permita, por ejemplo, fíjense, 300 grados y 30 atmósferas. Entonces necesito un contenedor de presión muy bueno para que no se escape el benceno. Es mucho más complicado y a veces subir la temperatura puede darme una reacción indeseada, o sea, una reacción que no ocurría, digamos, esta a 55 grados, pues me daba este producto, pero a lo mejor si le subo a 100, pues ya el nitro, este grupo nitro, a lo mejor también aparece en otra posición, ¿no? Me empiezan a generar subproductos que luego es más difícil separarlos. Entonces, no siempre subir la temperatura, o sea, ayuda, pero hasta cierto punto después ya le subo y ya me da otros subproductos o necesito contener la presión, etcétera, que se vuelve muy caro. Entonces, bueno, sí, la temperatura sí va a subir la velocidad, cambia la constante cinética y acelera la reacción. Bueno, y la otra opción, como veremos, es utilizar un catalizador, que ya más o menos les dije qué es. Y en esta presentación, bueno, pues, aunque esta reacción ya la hemos visto muchas veces aquí en el curso cuando vimos equilibrio y ahora vimos un poquito de cinética, esta reacción es sumamente importante porque el amoníaco que se genera de esta forma, con esta reacción, se sirve para generar muchos fertilizantes, ¿no? En forma de cloruro de amonio, de nitrato de amonio, sulfato de amonio o en forma de urea, que son productos que se hacen después con el amoníaco. Y es uno de los compuestos que más se producen en el mundo al año, ¿no? Fíjense, 150 millones de toneladas se producen al año de fertilizantes. Y realmente es gracias a eso, bueno, es a muchas otras cosas, otros avances científicos, pero gracias a que bueno, es uno de los avances científicos que permite actualmente pues sostener a tal cantidad de seres humanos en el planeta Tierra, pues tiene que ver con los fertilizantes, ¿no? Donde realmente se disparó la producción de fertilizantes fue por aquí, por 1950, que también creció mucho la población. Las estimaciones es que si no hubiera fertilizantes, ¿no? Pues probablemente la población pues no habría suficientes alimentos para todos, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante, pues, ¿no? Decirlo. Por eso es tan importante esta reacción. Bueno, y aquí, bueno, este ya me lo voy a saltar así, porque estos eran datos de cómo en México se producía la producción nacional de amoníaco, ¿no? A través de los años y luego, bueno, cómo decayó y pues bueno, sigue todavía como que, pues, bueno, estos datos ya no son muy actuales, ¿no? Este, bueno, sí, esto ya me lo salto. Entonces, fíjense, bueno, ¿por qué es tan importante los catalizadores? Aquí habíamos dicho que esta reacción se alcanza en equilibrio, ¿no? Y a temperatura ambiente está muy desplazada hacia la derecha. O sea, quiere decir la constante de equilibrio es de 4.2 por 10 a la 8. Eso querría decir, bueno, pues nada más mezcla aquí el amoníaco con el hidrógeno a temperatura ambiente y se debe de formar un montón.
y lo que pasa es que nunca ocurre, ¿no? A pesar de que precisamente como tiene una constante de equilibrio muy grande, quiere decir que es una reacción espontánea y muy favorecida hacia productos. Pero entonces, ¿por qué nunca ocurre? Y la razón por la que nunca ocurre a temperatura ambiente es porque su energía de activación es altísima. Si bien es cierto, o sea, la reacción es espontánea desde el punto de vista termodinámico, es decir, los productos tienen mucho menos energía de Gibbs que los reactivos, ¿sí? Bueno, la energía de activación es enorme porque, por ejemplo, el nitrógeno tiene 3 enlaces. A lo mejor han visto esa molécula así en forma de Lewis. Tiene 3 enlaces muy fuertes. El nitrógeno es una molécula sumamente estable, el nitrógeno. Entonces, para poder romper esos enlaces y formar los nuevos, se requiere una energía de activación altísima, 1129 kilojoules sobre mol. Es una energía realmente enorme. O sea, bueno, quizás haya otras, pero entre las más de energías de activación más altas que se conocen está esta. Entonces, por eso, aunque está muy favorecido y el equilibrio y la termodinámica nos dice es espontánea, pues cinéticamente la reacción está atorada acá en reactivos, ¿sí? Entonces tenemos que irle subiendo la temperatura para que esta reacción pueda empezar a ocurrir, para que algunas cuantas moléculas lleguen al estado de transición y se conviertan en productos. Por ejemplo, en un rayo, en la atmósfera, sí puede ocurrir esta reacción. Ocurre poquito, pero la energía o la temperatura que se alcanza en la atmósfera cuando hay una descarga eléctrica de esta enorme, de esta naturaleza, pues es muy alta y por eso puede ocurrir un poco de síntesis de amoníaco en la atmósfera. Acá en la Tierra, pues no es nada fácil, tenemos que calentarlo, ¿no? Si lo ven así a escala, pues sería enorme pues la energía de activación, la barrera que hay que vencer. Entonces, ha habido cálculos para saber realmente cuál sería, por ejemplo, la constante cinética por ejemplo, no a temperatura ambiente, sino a 1000 Kelvin, ¿no? A 1000 Kelvin, el primer paso de la reacción, que es el limitante, que es la ruptura de esta molécula de dinitrógeno en átomos de nitrógeno, tiene una constante pequeñísima, es de 5 por 10 a la menos 14, ¿no? Segundos a la menos 1. Y eso se ha medido, bueno, experimentalmente poniendo una descarga eléctrica, poniendo plasma y calculando, bueno, la concentración de nitrógeno, ¿no? Entonces, hace un momentito vimos esta gráfica que se llama gráfica de Arrhenius, que es el logaritmo natural de K contra el inverso de la temperatura. Entonces, si nosotros se ha medido la constante cinética a 1000 Kelvin, entonces con la ecuación que habíamos visto el día de hoy, anteriormente, podríamos calcular cuál sería la constante cinética a 298 Kelvin, ¿sí? Si no, bueno, luego podrán revisar el video de esta plática y ver la ecuación y de ahí despejar la constante a esta temperatura y ver que es prácticamente ínfima o cero. Pues esto 7 por 10 a la menos 153 es prácticamente esto es cero, ¿no? O sea, con esa energía de activación tan alta, que acuérdense que es la pendiente, ¿no? El logaritmo natural pasa de, no sé, de menos, aquí está como en menos 25, imagínense un logaritmo natural de menos 350, que pues es prácticamente cero, ¿no? Entonces, por eso es que a temperatura ambiente no ocurre nunca la reacción, o sea, no se va a dar. Entonces, y lo peor es, bueno, no lo peor, pero sí complica las cosas, que dicen, bueno, está bien, pues ya caliéntale. Si empezamos a calentar, lo que sucede es que la constante cinética, la constante de equilibrio, perdón, la constante de equilibrio empieza a cambiar, se desfavorece. O sea, entre yo más suba la temperatura, ahora la constante de equilibrio se vuelve cada vez más pequeña, ¿sí? ¿Eso por qué? Bueno, ¿por qué podría ser? O sea, bueno, ¿por qué está cambiando eso? Piénsenlo un poco así, con lo que hemos visto en el curso, cómo cambia la constante, recuerden, cómo cambia la constante de equilibrio en función de la temperatura. Si está disminuyendo, pues es porque es una reacción exotérmica. Entonces, aquí esta reacción es exotérmica, que sería más calor.
Entonces, si yo subo la temperatura, es como agregarle un producto. Entonces, la constante de equilibrio se va a desplazar hacia los reactivos. Entonces, a 800 grados centígrados, pues sí, la reacción ya empieza a tener una velocidad mejor, pero ahora el problema es que, ok, ya tienes una velocidad aceptable, solamente que se te va a formar muy poquito de amoníaco. Entonces, como que parecía que nunca iba a ser posible realmente formar mucho amoníaco, ¿no? Decían, bueno, pues a temperatura ambiente no se forma nada, a 800 se forma, pero te sobra un montón de nitrógeno e hidrógeno, porque ahora la constante de equilibrio es muy pequeña, está desplazada hacia los reactivos. Entonces, subir la temperatura aumenta la velocidad aumenta la velocidad de reacción, sí, eso sí es cierto, pero la temperatura desplaza el equilibrio hacia reactivos por ser una reacción exotérmica. Aumenta la presión, sí, aumentar la presión desplazaría hacia productos, eso sí se podría hacer, pero bueno, pues también es más peligroso y más costoso llevar una reacción a presiones elevadas, pero bueno, pues es finalmente algo de lo que se empezó a hacer, ¿no? Y ya todo esto se sabía para el año de 1904 y a alguien se les ocurrió en Alemania a este investigador que era Fritz Haber. Él estaba investigando pues los procesos de equilibrio y de cinética y se les ocurrió utilizar un catalizador, ¿no? Un catalizador es precisamente una sustancia que permite acelerar la reacción, ¿sí? Eh, a una temperatura mucho más baja de lo que normalmente se necesitaría. Entonces, la definición de un catalizador es esta, o sea, es una sustancia que acelera la rapidez de una reacción, pero no se modifica o se consume durante la reacción. El primer catalizador de esta reacción fue hierro, o sea, simplemente poder poner pedacitos de hierro muy pequeño, hizo posible que se generara suficiente amoníaco para que fuera rentable económicamente llevar a cabo la reacción. Sí, se tenía que hacer a temperaturas elevadas y a presión alta, pero ya se generaba bastante amoníaco, ¿no? Entonces, un catalizador, como dice aquí, acelera la reacción, pero forma enlaces. Lo que hace es que atrapa a las moléculas que están reaccionando y forma enlaces químicos con las moléculas, por ejemplo, del nitrógeno, del hidrógeno, forma enlaces químicos y permite entonces, al romper esos enlaces del nitrógeno y del hidrógeno y ponerlos juntitos, los junta físicamente, en vez de que tengan que chocar en el aire, se juntan en el catalizador y pueden formar nuevos enlaces y luego liberarse, o sea, como despegarse, ¿no? Del catalizador, y el catalizador se queda pues inalterado y regresa otra vez a ser catalizador y volver a acelerar otro ciclo de reacción. Entonces, eso es lo que es un catalizador, ¿no? Si lo vemos en términos de energía potencial, como decíamos, bueno, una reacción que tenga una alta energía de activación requeriría mucha energía para alcanzar este punto. En cambio, con el catalizador lo que hace es que une a los reactivos y ese proceso es espontáneo. O sea, los une de manera espontánea y después hay pequeñas energías de activación, efectivamente, o sea, sí se requiere una energía de activación, pero pequeñita, ya las moléculas están muy bien orientadas, están con sus enlaces rotos y necesitan una energía de activación pequeña para formar el producto y después para liberarse del catalizador necesitan otra pequeña energía de activación, pero son ya realmente como muy pequeñas, forman el producto. Y si es espontánea la reacción, pues ocurrirá por este mecanismo de acá, también de forma espontánea. Y acuérdense, o sea, la energía de activación es lo que determina la velocidad. Al ser mucho menor energía de activación por esta ruta, respecto a la energía de activación de acá sin catalizador, entonces ocurre la reacción mucho más rápido, ¿sí? Entonces, la catalizada siempre es un camino alternativo, generalmente es más complejo, o sea, requiere de más pasos, pero es favorablemente más energética, pues con energías de activación más pequeñas, ¿sí?
Aquí quizás no está muy bien a la escala, pero como dice aquí, la energía de activación catalizada, esta de aquí, es muchísimo más pequeño, más pequeña esta energía que esta sin catalizar. Entonces, la rapidez pues es mucho mayor. ¿Sí? Acuérdense, entre más pequeña es la energía de activación, más rápido ocurre una reacción química. Y algo que es súper importante en los catalizadores es que el cambio en la energía libre de Gibbs o entalpía, es decir, la diferencia entre reactivos y productos, es la misma independientemente de si se usa un catalizador a que si no se usa un catalizador. O sea, los reactivos tienen cierta energía, un potencial químico, y los productos otro. Entonces, si es una reacción espontánea con un delta G negativo, pues va a tener ese mismo delta G negativo, no importa si usamos catalizador o no. O si ponemos aquí el delta H, también sería una reacción exotérmica, ¿no? Con o sin catalizador. Entonces, por lo tanto, al no alterar el delta G, pues tampoco altera la constante de equilibrio, ¿sí? Solo lo que sí altera es el tiempo en el que se alcanza el equilibrio. Es decir, o sea, se llega muy rápido al equilibrio en comparación de una reacción que no estuviera catalizada. Y bien, bueno, pues yo creo que ya, bueno, para la siguiente clase veremos qué sustancias pueden funcionar como catalizadores, ¿sí? O sea, pueden ser desde átomos, superficies sólidas de metales, moléculas o enzimas, ¿no? Las veremos rápidamente y sobre todo, bueno, una de las más interesantes a mí se me hace es esta, la de las enzimas, y eso lo veremos pues la clase que entra, ¿no? ¿Qué son las enzimas y cómo funcionan? Las enzimas pues, son las proteínas y son los catalizadores que permiten pues que exista la vida, ¿no? en el planeta Tierra. Gracias a las enzimas, pues reacciones químicas muy difíciles se llevan a cabo muy rápido en la célula. Bueno, pues ok, pues hasta aquí lo dejaríamos por el día de hoy, ¿vale?